Veo ahí. Ah, Perfecto. me Entonces, van a, me van a grabar. bueno, Salvador estudió ingeniería comercial en la Católica. Ahora está trabajando está director de la Fundación Traún. Y, y eso, ahora nos va a contar un poco, nos va a hacer una introducción de ingeniería comercial y después le vamos a hacer un par de preguntas. La idea es que ustedes también puedan comentar, que sea más un conversatorio y que podamos saber más de la carrera. Así que dale, Perfecto. no. Gracias, Pipe. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Voy a partir, si es que no les importa, con un pequeño, no sé si tan un menti, para poder introducirles algunas cosas de comercial. Y después de eso, yo cierro el menti y abrimos para que ustedes me hagan todo tipo de preguntas y lo que quieran, ¿ya? Pero tengo preparado una presentación al principio. Voy a tratar de pasarla rápido para que no sea latero. Eh, Igual cualquier cosa, ustedes en la mitad me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, lo que voy a necesitar es que cada uno se meta a ese link que está ahí. Vamos a hacer un menti, me imagino que ustedes en clase ya lo conocen. Tratar de dejar el menti a ver si Juan Eduardo me puede controlar el tiempo. Voy a tratar de que el menti dure máximo 25 minutos y mm, de ahí abrimos, ¿ya? Así que, Juan, cuando yo me haya pasado los 25, me decís, yo me apuro, a lo más corto el menti ahí abrimos preguntas, ¿no? ¿Vale? Dale. Perfecto, entonces voy a compartirles pantalla, veo que ya hay varios que se han ido metiendo. Eh, Voy a dar unos segunditos más para que se conecte, me faltan algunos, y partimos porque esto tiene puntaje como siempre. Ya, veo 14, había 18 en la reunión, bueno, igual podemos partir con los que estamos nomás, si no, no es tan importante. Vamos entonces. Ya, el que responde, me imagino ustedes ya lo conocen, el que responde más rápido gana puntaje. ¿En qué sección de la foto estoy yo? Tienen 15 segundos nomás. Ya, bien. Estaba en la 5, estaba allá arriba, como subido alguno arriba de un primo. Les puse esta foto porque era para presentarme nomás, pero Pipe ya me presentó un poco. Pero igual voy a repetirme de los que llegaron tarde. Me llamo Salvador Valdés, salí del colegio el 2014 eh, y estudié comercial en la Católica. Y como para que sepan un poquito más de mí, por eso pongo esa foto. Tengo millones de primos. Esa es una foto de todos mis primos por el lado Cruzat. Y somos 87 primos. Por eso puse esa foto. Y la puse también porque estando en Trabún, a mí me gusta hacer presentaciones entretenidas, así que tenía que partir con algo distinto. Eh, Ahora, antes de entrar en comercial, me gustaría un poquito saber eh, qué asignaturas a ustedes les va mejor, como para yo conocerlo. O tal vez, si no quieren responder cuál me va mejor, pueden responder cuál me gusta más. Puede ser cualquiera de los dos. Un poquito para conocer eh, con quiénes estoy hablando aquí. Ya van 9 respuestas, 11 respuestas, 13 respuestas, 14. Y bueno, como era de esperar, estaba más o menos distribuido esto, porque uno esperaría de las personas que van a estudiar comercial o están empezando a estudiar comercial que son buenos para todo, o al revés, buenos para nada, no sé. Pero yo siempre escuchaba cuando estaba en el colegio, hasta el día de hoy escucho, oye, los que estudian comercial son los gallos que no saben qué estudiar. Los que no saben si que no están ni en civil ni en derecho, entonces estudian comercial, está entre medio. Un poquito como poniéndole una caricatura. Entonces, por ese propósito yo puse esta, en que esperaba que ustedes estuvieran distribuidos para todos lados. Igual hay hartos que les gusta la matemática, lo cual es bueno si quieren estudiar comercial. Y la segunda pregunta, antes de partir ahora sí, hablando más para poder entrar más en comercial, eh, ¿cuáles son las principales opciones de carrera que tienen ustedes? Feliz de saberlo también. Ya sé qué asignaturas les gustan o qué asignaturas son buenos.
también feliz de saber cuáles son sus principales opciones de carrera. Si están aquí, me imagino que comercial, pero quiero ver qué más aparece. Algunos ya me ponen ahí agronomía, derecho, periodismo, civil, economía, psicología, medicina. Tenemos 7 respuestas. No se ha sumado ninguno nuevo todavía, creo que psicología, no sé si lo había dicho. Arquitectura, algo humanista, dice alguien por ahí. Ya. Perfecto, voy a seguir avanzando, pero qué bueno que exista variedad de carreras y variedad de opciones. Y yo lo voy a tratar de contar un poquito de comercial y de por qué tal vez se podría como asemejar a lo que a ustedes les gusta. Porque veo aquí mucha variedad de carreras, lo cual es extraordinario. Yo les voy a contar un poquito por qué comercial yo lo encuentro una buena carrera y cuáles son las cosas que a mí más me gustan de comercial. Para ver si es que alguno de ustedes se podría ya desde ya convencer o tener más claridad de qué es lo que hace un ingeniero comercial. Entonces, cuando ahora va a pasar de diapositiva. Cuando yo estaba en cuarto medio, ahí estoy yo en la fiesta de graduación de mi polola, que es la que está de blanco al medio, yo todavía no sabía qué estudiar. Y como ya les comenté antes, el comercial supuestamente es la carrera de lo indeciso. Entonces yo estaba ahí en la fiesta de graduación y todavía no tenía claro qué estudiar. Yo estaba entre comercial, civil y derecho. Entonces estoy bastante similar a algunos de ustedes que pusieron esas carreras. Después llegó el verano, me fui a Ranco, bueno, haciendo una tontera aquí. Eh, al loco en la compañía huevonao se le escapó uno, pero bueno. Eh, y estando en ese proceso, yo hablé con alguien que me dijo, oye, comercial no es la carrera de los que están indecisos, sino que comercial es la carrera de aquellas personas que quieren tener una formación muy completa y que quieren después tener la posibilidad de trabajar en una variedad distinta de rubros, ¿ya? Entonces, el principal mensaje que yo voy a entregar el día de hoy es que comercial es una carrera que te abre muchas puertas y te entrega una variedad de conocimientos muy diferentes y que después ustedes lo van a poder aplicar en distintas. Tengo compañeros que trabajan pero en áreas completamente distintas, ¿ok? Entonces, ese es la gran ventaja que yo creo que tiene comercial. Entonces, yo les voy a preguntar, eh, está cargándose, ¿qué les interesa más a ustedes? ¿La economía o la administración? Porque como ustedes ya saben, ingeniería comercial en la gran mayoría de universidades está compuesta por una parte de economía y una parte de administración. Entonces vamos a ver qué me responden aquí. No tiene respuesta correcta esto. Qué bueno que es bien variado. Miren, 9 dijeron economía y 4 dijeron administración. Y esto está muy relacionado al mensaje que yo les estaba entregando antes. Que comercial tenga una parte de economía y una parte de administración en la gran mayoría de las carreras, permite entregarle a los estudiantes de comercial una variedad de conocimientos muy diferentes. Porque la economía y la administración son bastante diferentes, la verdad, y entregan herramientas muy diferentes, ¿ok? Pero lo bueno de comercial es que al principio de la carrera uno aprende de ambos y que probablemente después uno se especializa. Por ejemplo, en el caso de la católica, en los últimos años uno elige si finalmente te vas a ir más por economía o más por administración. En la Chile, uno elige en el segundo año. El primer año tiene ramos de todo y en el segundo año elige. Pero por lo menos uno al inicio tiene conocimientos de ambos. En la Lausanne es lo mismo y después uno podría entrar en distintas carreras. Pero el gran mensaje de hoy día, y lo vuelvo a repetir, es que comercial te entrega la riqueza de las opciones. Entonces, cuando uno estudia comercial, aprende de contabilidad, de recursos humanos, gestión de personas, de emprendimiento, de finanzas, de marketing, de estrategia, de economía, de estudio y manejo de datos, de programación,
de base de estadística y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, ahora voy a profundizar en unos 15 minutitos en varias de estas cosas. ¿Ya? Si es que en en algún minuto me quiere preguntar o me interrumpe porque no se está entendiendo, me para nomás. Yo voy a ir súper rápido para hacer una pequeña pincelada de las distintas cosas. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, siempre lo vamos a hacer con competencias para que sea un poquito más dinámico, es, y esta es una pregunta personal, ¿quién sabe quién es el fundador de Algramo? ¿Quién es el fundador de Algramo? Nicolás Shea, José Manuel Müller, Tomás Ricart y Eduardo de la Mayora. Estoy pasando demasiado rápido, veo que varios no alcanzan a contestar. Pero el fundador del Algramo es José Manuel Müller. Felicitaciones al que respondió correctamente. Pero, ¿por qué les pongo esta pregunta? Porque las 4 personas que están ahí son 4 chilenos que estudiaron ingeniería comercial y que después salieron de la carrera y fundaron y empezaron emprendimientos ultra exitosos. Nicolás Shea es el que partió, por ejemplo, con un emprendimiento que se llama Cumplo, que el cual trata de darle financiamiento muy barato a microempresarios que si es que van al banco, el banco le da un crédito muy caro, y entonces Nicolás Shea lo que hizo fue decir, ¿sabéis qué? Mejor le voy a pedir la plata a Salvador Valdés y le voy a cobrar muy poquito al microempresario. Entonces partió con Cumplo y está ayudando a miles o cientos de miles de empresarios chilenos entregándoles créditos baratos. Tomás Ricart, ingeniero comercial que partió Enseña Chile. Ustedes deben conocer Enseña Chile. Eduardo de la Mayora, ingeniero comercial, que partió con la empresa que está muy en la boca de todo en el último tiempo, que es Betterfly. O tal vez ustedes lo pueden conocer desde antes como Burn to Give. Partió con Burn to Give y que ahora se transformó en Betterfly. Y por último, José Manuel Müller partió con Algramo. Algramo es esta empresa que pone dispensadores de comida en almacenes para que la gente cuando vaya a comprar, por ejemplo, yo quiero comprar lentejas, no tenga que comprar el kilo completo de lentejas, sino que él va con su tarrito, él pone cuántos gramos de lenteja quiere y pone en la máquina, lo cobra, le sale súper barato y se va justo con la cantidad de lentejas que él necesita. A José Manuel Müller y al gramo les fue increíble, le solucionó la vida a millones de chilenos y de hecho ya está en no sé cuántos países, está en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el primer mensaje? Que comercial, con muchos de los ramos que tiene, te entrega muchas herramientas para partir y trabajar en el mundo de los emprendimientos o de la empresa. Entonces, entrega muchas herramientas, por ejemplo, de detectar necesidades, de trabajar según lo que la gente necesita, de medir los procesos, de cómo crecer de manera ordenada, etc. Entonces, tiene muchos ramos de emprendimiento y de creación de empresas. Entonces, ese es el primer tema que a ustedes les puede interesar de comercial. El segundo, aquí viene otra pregunta. Vamos a hacerla rapidito para no quedarnos pegados. Es el estudio de procesos. Y aquí les pregunto a ustedes, ya bueno, ya les dije un poquito, ¿qué hace Enseña Chile? Lo que fundó Tomás Ricart, que aparecía antes. ¿Qué hace Enseña Chile? Está yendo súper rápido, perdón los que no alcanzan a contestar. Pero para los que no sabían, Enseña Chile partió con un modelo que toma personas que estudiaron comercial o que estudiaron, por ejemplo, derecho, y los pone durante 2 años a hacer clases en colegios vulnerables. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estudié comercial, Enseña Chile a mí me pone a hacer clases de matemática en un colegio de Puente Alto, por ejemplo. Pero, ¿por qué les pongo este ejemplo de Enseña Chile? Porque cuando yo estaba en la universidad, en uno de estos ramos de emprendimiento, vino Tomás Ricart a mi curso
y nos pusieron como trabajo del ramo el estudiar el proceso de selección de profesores de Enseña Chile. Entonces, nosotros estudiamos a cabalidad qué era lo que estaba pasando desde que postulaban hasta que se capacitaban esos profesores y qué estaba pasando entre medio, que muchos postulantes se salían, muchos postulantes se iban. Entonces, para mí fue muy entretenido entender el proceso de cómo están pensando esas personas que postulan y qué está haciendo Enseña Chile para motivarlos y para mantenerlos después en el proceso. ¿Ok? Entonces, aquí está un ejemplo de el estudio de procesos. En comercial, uno analiza mucho y entiende mucho qué es lo que está pasando dentro de la empresa y qué puedo hacer yo para medir esos procesos y para mejorarlos. ¿Ok? Entonces, en ese ramo yo aprendí mucho sobre Enseña Chile, sobre emprendimiento y sobre estudio de procesos, sobre analizar procesos y mejorarlos. ¿Ya? Entonces, ya llevamos 2 temitas de cosas que uno va aprendiendo en comercial. Vamos a ver ahora cómo va el ranking muy rápido. Parece que va ganando el señor Vicuña. Vamos ahora a la pregunta 5 de 6. Ahora vamos a pasar a finanzas. ¿Quién de ustedes sabe qué hace la empresa SQM o Sokimich? ¿Qué hace la empresa SQM o Sokimich? Muy bien. Felicitaciones a los 6 que respondieron correctamente. Sokimich se dedica a la minería no metálica. ¿Cuál es la minería no metálica? Por ejemplo, el litio, el sodio. Esos son minerales no metálicos. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Y ustedes me van a perdonar que en toda esta presentación yo voy a ser completamente autorreferente. Voy a hablar todo el rato de lo que me ha pasado a mí, de lo que aprendí yo en comercial y de lo que he aprendido yo en la pega. Pero es meramente para ejemplificar justamente con lo que uno aprende en comercial. Pero en un ramo de finanzas, me tocó hacer a mí un análisis completo de la empresa Sokimich. Entonces, ¿qué nos dijo el profesor? Ustedes van a tener que proyectar todos los ingresos de Sokimich. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener que analizar a la empresa completa, estudiarla bien, darse cuenta cómo se está comportando el mercado del litio, por ejemplo, el mercado del sodio, cómo van a estar los precios en el futuro, cuánto vamos a ser capaces de vender nosotros en el futuro, y según eso ustedes van a proyectar cuáles van a ser los ingresos de Sokimich. ¿Qué es lo que pasa cuando uno proyecta los ingresos? Si uno sabe cuánto va a ganar una empresa este año, el próximo año, el subsiguiente y hacia el futuro, uno es capaz de medir cuánto vale la empresa. ¿Ok? Una empresa vale el día de hoy lo que es capaz de generar en ingresos en el futuro. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos proyectando los ingresos fue después decir, oye, en verdad Sokimich debería valer esto. Y después lo comparamos con el precio que efectivamente tenían las acciones. ¿Ya? Entonces, ese ramo fue extraordinario. Nosotros aprendimos muchísimo de cómo funciona el mundo de la proyección financiera. Y después comparamos el precio de Sokimich actual y el precio que nosotros decíamos debería tener Sokimich. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de cosas que uno aprende en los ramos de finanzas en comercial. Entonces, después, si es que yo sé cuánto vale Sokimich, después yo soy capaz de vender esa empresa a más o menos precio. ¿Ok? Entonces, aquí uno entra mucho en el mundo de los supuestos y el ser capaz de argumentar. Oye, según mis supuestos y según mis argumentos, Sokimich debería valer esto. Entonces tú me lo tenés que comprar por lo menos a eso. Y la otra persona te va a decir, oye, no, según mis supuestos, Sokimich vale menos, etc. Pero eso es un poquito el mundo de las finanzas. Una segunda parte de las finanzas, y esto tal vez ustedes lo han visto por ahí, tiene que ver con la inversión. Entonces yo les puse aquí un screenshot de una empresa chilena que está muy famosa actualmente y que es Fintual. ¿Qué hace Fintual? Democratiza la inversión de manera simple. O
O sea, yo me bajo una aplicación, yo me bajé Fintual y puedo invertir mi plata de manera súper simple. Y yo aquí elijo qué tan arriesgado quiero que sea mi inversión, pongo los montos, pongo cuántos años lo voy a invertir y Fintual me tira una proyección y yo lo invierto. ¿Ya? Pero lo que es entretenido de comercial es que uno empieza a entender todas estas cosas muchísimo más. ¿Por qué si yo invierto en algo más arriesgado voy a ganar más? ¿Por qué si yo invierto más años gano más? ¿Por qué existen escenarios pesimistas, escenarios optimistas? ¿Cómo yo puedo proyectar estas inversiones? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en un bono o en invertir en empresa o invertir en Bitcoin, por ejemplo? Entonces, esas son muchas cosas que uno aprende en el mundo de las finanzas en comercial. ¿Ya? Otro mundo nada que ver, y ahora vamos a saltar el leaderboard. Otro mundo nada que ver es el del marketing, y en el cual uno aprende muchísimo en comercial. Entonces, un caso muy típico de un ramo de marketing es el caso Nike contra Adidas. ¿Y qué es lo que uno analiza en este caso? Es un caso de Harvard muy típico, o sea, cualquiera que va a estudiar comercial le va a tocar este caso. Uno analiza la marca, el valor de marca de Nike versus el valor de marca de Adidas. ¿Ya? Y uno analiza también la publicidad de Nike y la publicidad de Adidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decía este caso? Que Nike, cuando hace publicidad, y ustedes atentos a esto, por ejemplo, pensemos en el mundo del trote, de la ropa deportiva para trotar. Entonces, Nike, cuando hace publicidad, en general, si ustedes se fijan, siempre aparecen puras personas comunes y corrientes, ¿cierto? Si ustedes piensan en la publicidad de Nike, siempre aparecen personas comunes y corrientes, como ustedes o como yo, trotando, cansándose, y sale como Just Do It, como sal a trotar, etc. En el lado de Adidas, en cambio, lo que pasa es que le hacen muchísimo más énfasis, o por lo menos así era en la época del caso, muchísimo más énfasis a la calidad del producto mismo. Entonces ellos dicen, oye, mi zapatilla tiene muchísimo más resorte, tiene muchísimo más comodidad, menos lesiones y no sé qué. Entonces, este caso uno entraba a analizar qué era mejor para una marca como Nike o como Adidas. La conclusión del caso, no lo vamos a entrar a analizar completo, era que la publicidad o la estrategia de marca de Nike era muchísimo mejor. ¿Ok? Porque en verdad cuando uno estaba comprando, estaba buscando identificarse con el producto mucho más que con la calidad del producto, o si el producto era un poquito mejor o un poquito peor. Entonces, el identificarse y el conocer a las personas permitió que Nike en esa categoría fuera muchísimo más exitoso. ¿Ok? Entonces, ese es un caso de marketing muy típico, de analizar publicidades, analizar el valor de marca. Otra cosa que uno trabaja en marketing es, por ejemplo, la segmentación. Sí, yo les estoy mostrando aquí una cosa que nosotros hicimos en Traún, donde yo trabajo, la semana pasada. Esto lo hicimos la semana pasada. Entonces, ustedes pueden ver aquí todos los colegios de Chile. Y nosotros en Traún vendemos programas formativos a los colegios. Entonces, nosotros vemos esto y decimos, chupalla. Tenemos cientos de miles de colegios que están distribuidos de manera muy distinta y nosotros no sabemos a cuál de esos colegios queremos ir. Entonces, ¿qué herramienta te entrega el marketing y ciertos estudios estadísticos? Es la segmentación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros con un programa estadístico, y que esto uno lo aprende mucho en comercial, dividimos a estas personas, a todos estos que están aquí, estos colegios, en 6 grupos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que las personas dentro de un mismo grupo, o los colegios dentro de un mismo grupo, sean lo más parecido posible y entre grupos sean lo más diferente posible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve eso? Después de haber hecho el estudio estadístico, se ve así. Los mismos colegios que dividimos, en la práctica se ven así. Entonces vemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 6. Entonces, después lo que uno hace es describir o caracterizar
a ese grupo segmentado o a ese clúster, como se le llama. Entonces, el grupo 5, por ejemplo, es un grupo súper grande, por eso la pelota es grande, pero son colegios chiquititos que tienen pocos alumnos y son colegios súper pobres. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el grupo de los 5. Y así con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite a nosotros como Traun decir, oye, de todos estos colegios que existen, a nosotros nos conviene atacar al grupo 3, que son, no sé, 1500 colegios. Entonces, ¿para qué nos vamos a romper la cabeza yendo a todos los colegios? Vamos y pongamos el foco en el grupo 3. ¿Por qué? Porque según este estudio de marketing, ese grupo tiene una alta probabilidad de compra y es muy atractivo para nosotros. ¿Ya? El grupo 4, el grupo 5, el grupo 6 van a ser secundarios, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, este es un estudio muy típico que uno hace en los ramos de marketing. Oye, yo tengo este gran grupo de clientes. A ver, ya, segmentémoslos, conozcámoslos y veamos cómo atacamos a cada uno de esos segmentos. Porque el ir a venderle un programa al grupo 3 es muy distinto ir a venderle un programa al grupo 5 o al grupo 2. ¿Okay? Entonces, en esto uno entra en un análisis de mercado y cómo me posiciono yo con esos segmentos. ¿Ya? Salva, no sé cuánto queda. Ahí dijiste que te ¿Sí? avisaron 25, para que... Perfecto. ahí, Juan me estaba poniendo, ya te quedan 5 minutos. Me voy a alargar 7 minutos más, yo creo. ¿Me permiten? O ya 5. Lo voy a apurar a lo más, me salto algunas cosas. Vamos a saltar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a esta pregunta. Gracias, Pipe, igual. Para que no se me aburran, para asegurarme que están ahí. Estrategia. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre aguas andinas? Aguas andinas puede venderle a quien quiera. Aguas andinas puede vender agua al precio que quiera. O agua andina tiene licitaciones ilimitadas. Ya. Entonces, aquí creo que me equivoqué, perdón. Creo que debería salir, tiene licitaciones limitadas. Pero, ¿qué es lo importante? Que en un ramo de estrategia, a nosotros, como a mí con unos amigos, nos tocó analizar el caso de aguas andinas. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a aguas andinas? Ellos ya tienen ciertas licitaciones de territorios. Por ejemplo, la comuna de Las Condes la tiene completa Aguas Andinas. Y ninguna otra persona, ninguna otra empresa de agua puede vender agua en Las Condes. ¿Cuál es el problema que se enfrenta a Aguas Andinas? Que no puede crecer a otros territorios que él quiera, porque Vitacura ya tiene otra licitación, y no puede vender agua al precio que él quiera, porque es una empresa o un mercado que tiene reglas, que el gobierno le ha puesto reglas. Entonces, a nosotros nos tocó analizar qué estrategia puede tener aguas andinas si es que está tan limitado. No puede crecer a otras zonas, no puede vender agua al precio que él quiere. Entonces, ¿cómo puede Aguas Andinas mejorar sus ingresos o mejorar sus ganancias? Entonces, ese es un caso de estrategia de tratar de entender el mercado, qué es lo que está pasando en el mercado, cómo es la empresa y cómo podemos nosotros mejorar los ingresos de esa empresa. ¿Ok? Entonces, ese es un caso simple de estrategia y que uno puede aprender en comercial. Otro caso muy rápido, pero voy a avanzar aquí para saltármelo. También de Traun, nosotros podemos ver aquí en un mapa dónde se posiciona el programa de religión de Traun. Entonces, respecto a la competencia. Entonces, aquí ustedes pueden ver en naranjito está Traun y podemos ver que Traun tiene más calidad que la competencia y está en precio más o menos en el centro. Entonces, un mapa así de posicionamiento nos puede decir a nosotros como Traun, oye, movámonos hacia este rectángulo que está arriba y a la derecha. Porque dado que nosotros hemos analizado que tenemos más calidad, entonces, ¿por qué no nos movemos a cobrar un precio mayor
mostrarnos como un producto premium y posicionarnos en este espacio de aquí arriba que nadie está ocupando. ¿Ok? Entonces, también de estrategia, uno ve mucho de posicionamiento, cómo me veo yo respecto a la competencia y cómo puedo yo sacarle las mayores rentas al mercado, por ejemplo. Aquí ya no me acuerdo qué aparece. Esto me lo va a saltar, perdón. Y por último, para contarles un poquito de economía, porque les he hablado solo de administración, ahora les voy a hablar un poquito de economía. Entonces, un ramo me tocó a mí, un ramo de economía, nos tocó analizar la comuna de Coyipulli. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en la 9ª región, está la comuna de Coyipulli. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Analizar la comuna, ver los datos que existía de la comuna y tratar de entender por qué la gente se estaba yendo de Coyipulli a otras comunas más pobladas como Temuco. Entonces a nosotros nos dieron ese problema y nosotros, entendiendo cierto modelo económico, que era un modelo de migración, y ocupando los datos que existían de la comuna, nosotros tuvimos que entender y tuvimos que analizar por qué las personas estaban cambiando de un lugar a otro. Entonces, este es un ejemplo de cómo la economía o el estudio o las cosas que uno aprende en los ramos de economía me permiten a mí entender y aprender a ocupar datos y a explicar fenómenos de la realidad. Porque eso es lo que hace la economía, por si alguno no sabía. La economía lo que hace es tomar un aspecto de la realidad, por ejemplo, la migración, que gente se está yendo de una comuna a otra, y lo trata de simplificar. Entonces yo digo, oye, en verdad la migración es muy complicado. Yo voy a tratar de simplificar esto y voy a crear un modelo que me explique más o menos bien el por qué la gente se mueve de una comuna a otra. Entonces yo voy a meter en ese modelo los ingresos y voy a meter en ese modelo, no sé, el valor de la vivienda. Estoy inventando, lo acabo de inventar. Entonces, yo no tengo por qué estudiar todas las variables que tienen que ver con la migración. Yo tengo mi modelo y yo con eso hago predicciones. ¿Ok? Entonces, eso es, para que ustedes sepan, lo que hace la economía. Toma cualquier problema de la realidad o de un país o de una persona y con ciertos supuestos trata de explicar de manera simple y hacer predicciones de ese problema. ¿Ya? Entonces, en economía nosotros no sabemos perfecto todas las cosas que entran en la economía, como en la economía de un país, pero medimos el PIB con ciertas cosas, con ciertas variables, y con eso tratamos de predecir, por ejemplo, cómo va a crecer un país. Nosotros no sabemos en verdad cómo va a crecer, pero tenemos nuestros modelitos económicos, tomamos las variables, tomamos los datos y lo predecimos. ¿Ya? Entonces, lo que uno aprende en la economía es a entender la realidad, a tratar de simplificarla, a poner supuestos que sean reales y que se cumplan en la mayoría de los casos, y con eso uno realiza predicciones. ¿Ya? Eso es la economía en términos simples. Entonces, para hacer eso, uno tiene que entender mucho de cómo funcionan las personas, cómo funcionan los países, y también uno tiene que aprender mucho de manejo de datos. Oye, ¿cómo voy a analizar yo este problema? ¿Cómo voy a manejar yo estos datos? ¿Y qué conclusiones me van a entregar estos datos? ¿Ya? Entonces, por eso en economía y en comercial, uno aprende de programación, uno aprende de programas estadísticos, uno aprende mucho de Excel. ¿Ya? Y eso se aplica para la economía y también para la administración y para manejar empresas, digamos. Entonces, ya estoy terminando, esto me lo va a saltar. O muy rápido, a mí me tocó investigar, por ejemplo, con una agencia que estaba tratando de entender por qué en la industria farmacéutica existían precios tan caros. ¿Por qué cresta, siendo tan importante los remedios, terminaban siendo tan caros para las personas? Entonces nosotros tuvimos que entrar a analizar cómo funcionaba la industria farmacéutica y con datos predecir y entender por qué los precios eran más caros o más baratos.
¿Ya? Eso es un ejemplo de algo que uno puede estudiar en la economía, una industria en particular. Ya vamos a saltar, perdón, con esto voy a terminar. Este es un último ejemplo, con esto me callo, de un amigo que cuando empezó el coronavirus se dio cuenta que los casos de contagiados el año pasado se correlacionaban muchísimo con las búsquedas de Google de síntomas. Entonces él dijo, oye, según cuántas personas buscan al día cuáles son los síntomas del coronavirus, con eso yo puedo predecir cuántos casos va a haber mañana. Porque ustedes saben que la medición de casos va muy atrasada. Yo recién sé cuántos casos eh, hay en cierto minuto, lo sé como 2 semanas después. O en esos minutos nosotros lo sabíamos mucho después. En cambio, con un análisis estadístico súper simple y tomando los datos de Google, un amigo mío fue capaz de predecir, más o menos, cómo se iban a comportar los casos de coronavirus en el tiempo. Entonces también estos conocimientos él los sacó de comercial, el cómo tratar estos datos y cómo trabajarlos estadísticamente para hacer una predicción de este tipo. Y de hecho después terminó hablándole a un profesor y publicaron el paper y todo. Entonces, con eso ya me callo. Ni siquiera vamos a alcanzar a ver quién terminó ganando. Eh, pero en verdad lo que yo quería hacer era darles un poquito una pincelada, y perdón si hablé tanto o de tantas cosas distintas, pero mostrarles el mensaje principal, que es que comercial te entrega una variedad de opciones, una variedad de cosas que yo aprendo y una variedad de cosas que yo puedo hacer después cuando salgo de la universidad. ¿Ya? Entonces, eso, perdón, me alargué caleta y los latié. No, pero buenísimo, buenísimo. Estuvo bueno, aprendimos harto de cómo funcionaba más o menos la carrera. Y bueno, yo tenía una duda bueno, la habíamos planteado antes, pero después, bueno, dejo abierto para que el resto haga sus preguntas y podamos ir cerrando. Pero bueno, como decías tú al principio, que muchas veces, claro, comercial era como la carrera donde el que estaba medio indeciso, el que no sabía qué estudiar, al final terminaba estudiando comercial. Bueno, ¿qué te lleva a estudiar comercial fuera de lo que, claro, de esta indecisión, si igual el campo laboral es muy amplio y cuál es la diferencia que tienen, o si las más importantes por lo menos? Ya, ya. A ver, de convencerlo, aquí yo no quiero convencer a nadie porque no quiero sesgarlos, pero para mí, comercial, y perdón que me repita, pero para mí fue el motivo decisor, no sé si esa palabra existe ni siquiera, pero fue lo que me decidió efectivamente el que comercial tuviera una variedad de opciones de cosas para hacer. O sea, el que me entregara una formación muy completa, para mí era muy importante porque yo sabía, independiente de qué es lo que pasara después, yo, hasta el día de hoy, yo no tengo claro dónde me gustaría trabajar. Ahora estoy trabajando en Traún, pero en el futuro no sé dónde me gustaría trabajar. Pero yo sé que comercial sí me entregó una variedad de herramientas que a mí me van a permitir estar en muchos lados distintos. Entonces voy a poder estar en empresa, voy a poder estar en el mundo de las finanzas, en el mundo del marketing, voy a poder investigar como en economía, voy a poder estar en el gobierno, voy a poder hacer una variedad de cosas. Entonces, eso fue lo que a mí me terminó de decidir por comercial. Y, y tal vez relacionado con la segunda pregunta, Pipe, como de cuál es la diferencia con civil. Civil yo también lo encuentro muy completo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en civil existe un mucho mayor énfasis en la parte numérica o en la parte matemática o en la parte de programación, dependiendo qué es lo que a ustedes les gusta dentro de ingeniería civil, porque tiene muchas áreas también, pero, pero tal vez le puede faltar ciertos conocimientos tal vez más blandos, como el marketing, como la economía, que es una ciencia social, y que en verdad en civil no se aprende mucho. O sea, excepto que tomes electivo,
uno no profundiza mucho en aspectos como la economía o cómo funcionan los países o en el mundo de las finanzas. Entonces, yo les diría que civil también es muy completo y también te va a permitir trabajar en muchas cosas después, pero el foco es un poquito distinto. O sea, no se profundiza en estas cosas que yo les he dicho. No sé si respondí a la pregunta, Pipe, pero... Sí, sí, perfecto. Oye, y lo otro con relación a lo que decía, es que, claro, tampoco queréis convencer a nadie y justamente la gracia de esta charla es un poco que conozcan la realidad de la carrera, no como una idealización que, bueno, después no se van a tomar. Entonces, ¿qué cosa de la carrera, no sé, te costó especialmente o encontráis que en general es algo que la gente no se espera y te toca algún contra que tenga la carrera que no te haya gustado? Ya, chuta. A ver, a mí la única cosa que siento que me faltó de comercial fue un mayor énfasis en la parte de programación, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que las mallas se han ido actualizando mucho más. Entonces, por ejemplo, en la Católica, desde que yo ya salí, todas las generaciones ahora sí tienen ramos de programación. Entonces, a mí sí me hubiera gustado haber aprendido más de eso, tal vez hubiera aprendido más en civil, pero ahora yo sí sé que las carreras de comercial se han puesto más al día en ese tema. Entonces, eso es un ejemplo de algo. Con respecto a qué cosas pueden costar o qué cosas no, eh, para aquellos que no les gusta la matemática, eh, comercial sí tiene harto número, ¿ya? Mucho menos que civil, pero sí tiene varios ramos de cálculo y uno sí trabaja tanto en economía como en, por ejemplo, con mucho número. No es que alguien que sea malo para matemática, oye, no va a poder estudiar comercial, no, para nada. Pero sí sepan, para aquellos que no les gusta mucho, que sí van a tener que pasar por los ramos de cálculo o por los ramos de finanzas que tienen más números. O tal vez hay personas que les gustan más las habilidades blandas y les gusta más la administración y que se quiere zafar de los números, ya. Les digo al tiro que en comercial, por lo menos en la católica, no van a poder. Imagino que en la Chile o la Banda está un poco. Eso les diría, ¿no? Bueno, y ahora no sé si a alguno le queda alguna duda, tenía pensado algo de antes, ahí, bueno, total libertad para que o, Yo le hagan las tengo preguntas, una por pregunta. favor. Sí. Dale, Nicolás. ¿Qué tan humanista es comercial? Ya, buena pregunta. Mira, miti miti, como dicen por ahí. La economía, es importante saberlo, es una ciencia social. Entonces, yo podría argumentar que la economía sí tiene parte importante humanista. También yo les dije que tiene mucho estudio de datos, pero sí tiene mucho también del tratar de entender el comportamiento de las personas y el comportamiento de las personas en grupo y en países. ¿Ya? Entonces, eso sí tiene que ver bastante con el humanismo o con las ciencias sociales. Eso es lo número uno. Y lo segundo, el área de administración, bien sí tiene bastante de habilidades blandas, de gestión de personas, eh, y eso, no sé, tan humanista ni es. O sea, yo te diría que es más matemático que humanista, pero también tiene sus cosas. O sea, yo lo encuentro un buen mix. O sea, Ok. en comercial efectivamente te hacen presentar mucho, muchísimo, te hacen escribir también, te hacen argumentar. Entonces, efectivamente tiene esas cosas humanistas, que tal vez otra carrera más matemática puede no tenerlo. Dale, te interrumpí. No, no, ok, perfecto, me quedó perfecto. Perfecto. Vamos, aprovechen nomás, bombardeen, si yo tengo tiempo. Cualquier cosa, si quieren, puedo hablarles de la malla, puedo hablarles de las distintas Yo una, universidades. eh, dentro de la
como de las ramas de comercial, ¿cuál sería más como matemática y cuál sería más social? Así como eso. Te cortaste un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, ¿qué partes serían más matemática, como más de número, y qué parte sería más social? Dentro de comercial. Sí, dentro de comercial. Ya. A ver, toda la parte que tiene que ver con finanzas o que tiene que ver con economía, la parte de estudio de datos, o toda la parte que tenga que ver con llevar la contabilidad o administrar los números de una empresa, como por decirlo, es toda la parte matemática. Entonces, si yo me meto mucho en finanzas o en economía, yo sí voy a tener muchísimo énfasis por el lado matemático, por el lado de los números. O sea, en esas partes uno tiene que analizar mucho número y sacar conclusiones de ello, ¿ya? La parte más humanista de lo que hace un ingeniero comercial tiene que ver al final con lo que es administrar una empresa. O sea, el ser capaz de vender un producto, el ser capaz de administrar procesos, el ser capaz de administrar personas, entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los clientes, etc. No sé si, no sé si fui tan claro, pero no es Sí, sí, fácil no, la no, pregunta. era eso mismo. Vale, gracias. De nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a Salvador. Sí, Salvador. ¿Que Hola, importa más o Juan. menos la vocación que tení a la hora de estudiar comercial o al final es tan amplio que te podías encontrar a ti mismo, por así decirlo, después de la carrera? Como esos casos que tú mismo dijiste que Ya, todavía no sabéis perfecto. bien lo que quería hacer Sí, cuando grande y todo eso. sí, perfecto. Es que para mí la vocación no se va tanto con la carrera y va más con qué es lo que quiero yo hacer, dónde quiero trabajar. ¿Ya? Entonces, lo que yo encuentro es que comercial te da la oportunidad de que después tú podáis trabajar en la industria que tú quieras y en el tema que tú quieras. ¿Ya? Entonces, como que el tema de la vocación, no sé si decir como, ¿tengo vocación de ingeniero comercial? No, pero tengo vocación de trabajar en cierto rubro y cambiar ese rubro, cambiar la vida de las personas. Bueno, entonces comercial me da las herramientas para yo entrar a ese rubro y romperla. ¿Cachai? Ejemplo súper simple. Perdón, Pipe, que ocupe a tu hermano, pero es para no hablar de mí. Juan Álvarez, el hermano de Pipe, no tiene vocación, yo creo que de ingeniero comercial. ¿Qué es lo que sí tiene vocación actualmente? De tratar de cambiarle la vida a los estudiantes de Chile. Entonces su vocación tiene que ver con la educación. Pero con Juan no creo que se arrepienta de no haber sido profesor, sino por el contrario. Él está feliz de haber estudiado comercial porque eso le dio las herramientas para entrar al mundo de la educación y para romperla. O sea, para tener Trabún y que Trabún funcione increíble y que sea bien manejado, que se proyecte financieramente, que las personas de Trabún estén felices, que los programas tengan impacto, que se analicen las cosas con números, etc. ¿Cachai? Entonces, un poquito más así, Juan. O sea, ¿qué es lo que te gusta a ti? Bueno, comercial te dará las herramientas para entrar a ese mundo. Si alguno me dice, bueno, me encanta programar, mi vocación es ser programador, bueno, entonces no sé. Pero yo lo veo un poquito de qué te gusta y hacia qué industria iríais. No sé si me expliqué, Pipe. O Sí, sea, sí, para perfecto. Juan. Vamos, aprovechen. Estoy tratando de descargar la malla comercial para mostrársela si es que les sirve. Sí, ahí, bueno, parece que no quedamos preguntas, veamos la malla, a ver, ahí si quería agregar algo y después de eso no sé si
¿queréis dejar algún mensaje al final que te haya faltado decir o algo así? Ya, Para ir cerrando ahí. perfecto. Estoy buscando la malla. La de la Católica puede ser muy distinta tal vez a la de otros lados, pero igual Ahora, algo la malla así. igual está muy Eh, relacionada con los distintos temas que, bueno, fuiste mostrando a lo largo de la charla, ¿o no? sí, pues justamente. Sí, sí. Como para mostrarle un poquito cómo se ve en la práctica, en comercial, esas cosas que les fui diciendo. Em, Igual por mientras se está cargando. Ahí se cargó. Depende mucho de la. O sea, no sé si tanto, pero sí cambia el foco de comercial, tal vez según la universidad donde lo estudian. Entonces, si ustedes se van a la Adolfo, por ejemplo, el foco de la Adolfo puede ser muchísimo, muchísimo por el lado del emprendimiento, por ejemplo. En la UDD también, como está mucho, mucho énfasis en el lado del emprendimiento. Igual aprenden todas estas cosas, siguen teniendo ramos de economía, ramos de no sé qué, pero puede que el foco sea más por el lado del emprendimiento, de no sé qué. Tal vez en la Chile o en la Católica tienen ramas o eh, profesores de economía muy buenos. Entonces, si a ustedes les gusta la economía, yo me iría, por ejemplo, por la Católica o por la Chile. La Lozada está ahora mejorando harto y se ha llevado a hartos profesores buenos para allá. Pero dependiendo de qué les gusta también, pueden analizar distintas universidades. Entonces yo les voy a mostrar la malla de la Católica, muy rápido. Ustedes la pueden buscar después por internet. Pero así se ve. ¿Ya? Entonces, en la Católica, ustedes estudian 8 semestres, que está aquí, el currículum general. O sea, todos los que entran a comenzar la Católica tienen más o menos los mismos ramos hasta terminar cuarto año. ¿Qué es lo que hacen en quinto año? Y qué es lo que está aquí a lo más a la derecha. Tienen que elegir si terminan teniendo mención de economía o mención de administración. ¿Ya? Entonces, ese último año ustedes toman prácticamente o puros ramos de economía o puros ramos de administración. Pero a mí lo que me encanta de esta malla es que uno en verdad pasa 4 años aprendiendo de ambas cosas. En el caso de la Chile, uno tiene ramos comunes el primer y el semestre, y después al tiro se especializa en alguna de las dos cosas. Entonces, a mí que me gustaba tener ramos de ambos, no me hubiera acomodado tanto la malla de la Chile, porque el segundo semestre yo hubiera tenido que elegir al tiro si me gustaba la administración o me gustaba la economía. ¿Ya? Eso me gusta a mí de la malla que hice yo en comercial. Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí? Voy a ir semestre por semestre. Bueno, el que quiere ya terminó, está listo, no tiene preguntas, puede ir saliendo en todo caso, obvio. No hay problema, no tiene para qué despedirse. El primer semestre, ustedes tienen introducción a la programación, aprender a programar, súper importante. Tienen un ramo de cálculo 1, que es importante también. Tienen el primer ramo de economía, introducción a la microeconomía. Tienen un ramo de contabilidad y tienen un ramo de comportamiento organizacional. ¿Ok? Entonces, ese es el primer semestre. Después uno va avanzando y va profundizando en distintas cosas relacionadas a lo primero. Entonces, en cálculo volvemos a tener un cálculo 2. Tenemos un álgebra también. Y entramos con el primer ramo estadístico. En comercial, uno tiene unos ramos que yo encuentro, tal vez me faltó decir eso, Pipe, cuando me preguntaste. Hay un par de ramos estadísticos que yo no encontré tan entretenidos. Hay gente que le gustan, pero que son para después aprender a manejar datos de buena manera. Entonces, estos ramos, probabilidad y estadística y inferencia estadística, yo los encontré un poquito tediosos, pero sí son importantes para después entrar en un ramo como econometría, que es súper importante para manejar datos. El yo conocer cómo se toma una base de datos y cómo yo la ocupo para tomar conclusiones relevantes. Y después vamos avanzando en las distintas cosas. Entonces, en economía, nosotros tenemos varios ramos de microeconomía
y varios ramos de macro. Entonces, de introducción a la micro hasta introducción a la macro. Después viene micro 1 y macro 1. Después viene micro 2 y macro 2. Y entre medio tengo unos ramos de competencia y mercado. Entonces, la economía tiene una parte importante con todos estos ramos que están aquí. ¿Ya? Por el lado de administración, uno profundiza en contabilidad y después se mete mucho en el mundo de las finanzas. Entonces entra en fundamentos de finanzas, teoría financiera, contabilidad de costos, contabilidad gerencial. ¿Ya? Que es clave para saber cómo funcionan las empresas y cómo administrar una empresa. Son clave las contabilidades y las finanzas. Y después están por el lado de abajo los ramos que tienen que ver con recursos humanos y con marketing, con estrategia también. Entonces está fundamentos del marketing, dirección de empresas, marketing analytics, etc. ¿Ya? Entonces eso es a grandes rasgos la malla de comercial La Católica. ¿Qué tiene uno además? Uno tiene 6 ramos, que están por aquí, 5, de formación general, o sea, de electivos. Ustedes en la carrera pueden tomar 6, yo voy a tomar 6, ustedes parece que podrían tomar 5 nomás. 5 ramos, ¿qué carrera? Ustedes aquí van a tener la oportunidad de tomar ramos de civil, de derecho, de historia, de cocina, de deporte, de lo que quieran. Entonces tienen 6 ramos de formación general. Y además, y con esto ya termino, tienen los ramos que se llaman OPRs, que están aquí arriba, que se llaman optativos de profundización. Entonces, aquí uno tiene la oportunidad de elegir ramos dentro de comercial en los cuales a mí me gustaría profundizar. Entonces, si a mí me gusta mucho el marketing, entonces en los optativos de OPR yo podría tomar puros ramos de marketing. Si en cambio a mí me gusta la finanza, en los OPR yo puedo tomar puros ramos de finanza. Si a mí me gusta de todo, puedo tomar 1, 1, 1 y 1. Puedo hacer lo que quiera. ¿Ya? Pero esto es, a gran rasgo, la malla de comercial La Católica. ¿A alguien le gustaría preguntarme algo aprovechando que estamos aquí? Yo, ¿qué cosas voy a elegir? ¿O son todos que te lo dan nomás? No, lo que podéis elegir son estos que están arriba que se llaman optativos de profundización, que son electivos dentro de la carrera. Entonces esto es como un electivo dentro de comercial. Dentro del mismo comercial hay estos 4. Y podéis Ya. elegir los electivos de formación general, que son estos 5 que están abajo. Y además, el último año de carrera tú tenés que elegir si es que querés irte por administración o por economía. Y ahí tenés que tomar más ramos todavía y ahí tenéis mucha variedad para elegir. Entonces uno se va a Ya, especializar ok. en tomar lo que le gusta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, Maya? Parece que Sí, no. Bueno. sí, Dale. sí, yo. Dale, Nico, Eh, dale. sí, esos ramos de matemáticas, que introducción al álgebra lineal, eh, ¿Sí? cálculo, esos son como, es matemática que no está como en el plan común del colegio, por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Es como, Sí, o para sea, tener eso. un adelanto, hay que tener electivos de matemática en el colegio. No necesariamente. O sea, yo sí estaba en matemática avanzada y me sirvió como base para cálculo 1. O sea, algunas de las cosas de cálculo 1 se repetían, muy pocas, pero infinitas personas, la gran mayoría del mundo, entra a comercial sin tener esos conocimientos como matemáticos que puede tener alguien de matemática avanzada en el colegio. O sea, yo tengo amigos que estaban en el electivo en el colegio, en el electivo de humanidades, ya no me acuerdo cómo se llama, y entraron a comercial y ningún problema. O sea, se entienden, hay que estudiar, y son hipermatemáticos, o sea, un ramo de cálculo, uno ve derivadas, integrales, o sea, ve cosas de cálculo, pero no son imposibles. O sea, es cosa de estudiar
y igual uno puede mecanizar muchas cosas, así que yo no le tendría susto de no estar preparado en el colegio. Ya, Eso es gracias. todo. Bueno, voy. Buenísimo. Ahí no sé si tenía algo que agregar ahí, Salva, para cerrar. Yo tengo una última pregunta. Dale más. Dale. Que no me acuerdo, pero creo que el año pasado también hubo una charla comercial y he caído, no digo que era fácil. ¿Es verdad o ni cagando tanto? No sé, dependerá del gallo, ¿no? No sé, ¿me corté o me escuchan? Sí, sí. Sí, bien. Y para ti, ¿Me escucho, no? sí. Sí. Em, o sea, mira, yo diría que es intermedio. No es imposible, tampoco es fácil. O sea, hay que estudiar, hay que trabajar, pero no es imposible. O sea, una persona que es ordenada, que va a las clases y y que estudia, le va a ir increíble. Y eso, pero no es votado, Nicolás. O sea, dependerá de la persona, pero no es votado. Ya, ok. ¿Sería bueno o sería malo que fuera fácil, Nicolás? ¿Sería malo? Buenísimo. Sería buenísimo. No, yo creo que sería malísimo, ¿no? Que si fuera votado, si fuera un queque, yo creo que sería malo. Pero no, yo te diría que es un buen punto medio. O sea, tenéis que estudiar, tenéis que trabajar, pero no, bajo ningún respecto es imposible y gente inteligente pasa muy bien, o sea, sin problema. Ya, ok. Perfecto. Oigan, les dejé mi número en el chat, por si alguno me quiere hacer preguntas después, le dio vergüenza ahora o todavía no se le ocurren las preguntas, después quiere profundizar en algunas cosas, me llaman, me mandan WhatsApp, yo ningún problema, ¿ya? Pero como de mensaje final, ya lo he repetido como loco, pero lo vuelvo a repetir, comercial es una carrera muy completa y que te entrega muchas herramientas para después de poder desempeñarte en lo que tú queráis. O sea, el ejemplo de que yo esté trabajando en educación ahora y esté aplicando muchísimas de las cosas que aprendí en comercial y además después tenga la opción de si quisiera irme al gobierno, irme a trabajar en finanzas, hacer un emprendimiento, trabajar en marketing, trabajar en vendiendo cerveza, no sé, lo que quisiera, para mí tiene muchísimo valor. Entonces yo no vería comercial como algo de alguien que no tiene claro qué quiere hacer, sino como algo que me va a entregar muchas herramientas para el futuro. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Salvador, ahí por la charla. Estuvo buenísima. Y eso, muchas gracias a todos también por meterse. Sí, Gracias bueno, por el tiempo. se Gracias. pasaron, chiquillos. Muchas Muchas gracias por gracias, venir. estuvo Mucha bueno. suerte. Nos Si vemos. les di la Muchas lata. gracias. Te pasaste. Chao, chao.